Y en nombre de la persona a quien le usurparon la identidad. Que hablábamos en privado hace un ratito nada más, de que cada vez vemos más el gran fraude que se hace con tarjetas de crédito, con por ahí cuentas bancarias, y me comentabas algo que es muy normal también recibir en los mails, Sí, en el sí, sí, correo. exactamente. Nosotros lo que vimos es un crecimiento en la tendencia en los últimos años, pero 2020 con muchísima gente utilizando Internet, nuevos usuarios, vimos que se ha incrementado casi un 200% esta modalidad de fraude que comienza con el robo de datos. Hoy el delincuente lo que intenta hacer es ingresar a las cuentas, por ejemplo, de eh, correos electrónicos donde uno puede guardar los contactos de WhatsApp, que ahora actualmente hay una, WhatsApp web. exactamente, Uh -huh. una modalidad de fraude a través de WhatsApp en donde el delincuente ingresa a través de un phishing, o sea, le envía un correo como si fuera el correo del Gmail o Hotmail pidiéndole que valide los datos. La persona ingresa engañada porque la tipografía es idéntica a la del correo, coloca su clave, su usuario y el delincuente no modifica nada, sino solamente entra, le roba los datos, compra una tarjeta prepaga, genera un perfil idéntico al de la víctima, ahí estaríamos hablando de usurpación de identidad, porque pone su foto, el nombre, y le envía, si son muchos correos, a través de un sistema de marketing a todos sus contactos diciéndole que cambió el número de teléfono. Ahí ya tenemos el primer error, que no hay un control en la venta de las tarjetas de números prepagos. Después tenemos el otro problema que es realmente muy complejo, que le llega, esa tarjeta se habilita a nombre de alguien. El control también es muy laxo en ese sentido. Se le envía ese primer WhatsApp diciéndole que cambió de número y un segundo WhatsApp solicitándole dinero en carácter urgente con un CBU de acá de la Argentina. Si bien parece una estafa o un fraude muy simple, está cayendo mucha gente y de todas partes del país. Un jubilado, por ejemplo, ¿puede caer en un delito informático? Totalmente, totalmente. Porque el jubilado dice, no, si yo no le doy datos a nadie. Bueno, una de las formas de engaño, y lo vimos los primeros meses de cuarentena, conjugan no solamente cierta información que puede filtrarse de un cliente de un banco, más una comunicación telefónica. Lo primero que hacen es intentar bloquear la cuenta del usuario. Luego, si tienen un número de teléfono, se comunican diciéndole que son del banco, con una muy buena atención, Sí. una atención muy amena, solicitándole o ofreciéndole ayuda desde el supuesto servicio de atención al cliente. Y allí, ya con esa entrada, diciendo, miren, detectamos que su cuenta está bloqueada, pero en realidad la bloquearon los mismos delincuentes, Claro. es la llave de entrada de ganar ese primer paso de confianza que termina en muchos casos la víctima dándole el token o la tarjeta, los datos de la tarjeta de coordenadas para hacer las transferencias, que también en la mayoría de los casos se hacen a transferencia de cuentas argentinas y son los que denominamos alquila cuentas o presta cuentas porque a esas cuentas alguien las vacía y alguien las saca, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, mm, por ahí preguntas infantiles, ¿no? Uno compra por internet, es muy normal ahora y más en pandemia. Llega algo que no es lo que compró, que no es lo que acordó. Cuando se quiere comunicar, no tiene esa comunicación fluida, no recibe la respuesta. También es un delito informático eso, ¿no? En principio está más relacionado eso con defensa del consumidor. Ajá. ¿Qué tendría que hacer la persona? Bueno, la precaución es ir y tomar en cuenta que hay que ir a tiendas oficiales que tengan respaldo, que tengan seguro. Hubo muchos casos en donde las compras se realizan a través de redes sociales y ahí la garantía es muy relativa porque, bueno, depende en muchos casos de la buena voluntad del que vende. Si el que vende tiene mala fe, lamentablemente podría tratarse de un fraude, pero ya es una cuestión más engorrosa y quizás antieconómica
iniciar una querella por fraude en ese Por caso. ahí compra, por eso compra mucho más barato, ¿no? Claro, por eso la prevención es una herramienta fundamental. Y en el caso de estos delitos que mencionaba, de las cuentas bancarias y demás, ¿a dónde tienen que dirigirse? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que es víctima? Bueno, directamente tiene que eh, juntar toda la prueba, los links, las conversaciones y hacer la denuncia en la comisaría o en la fiscalía de turno más cercana al domicilio. Ujú. Pero justamente usted es el creador de la asociación, ¿no? Sí, nosotros en la asociación brindamos orientación a la víctima. La asociación, déjeme decir, es Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen. Correcto, sí, sí, AALCC sería, exactamente. ¿no? Para que la gente por ahí, si está escuchando, lo pueda googlear o algún nieto, sobrino, si no lo sabe hacer. ¿La función cuál es? Nosotros brindamos capacitación, charlas de capacitación para la prevención y también fundamentalmente la orientación a la víctima en el caso de que requiera información de cómo resguardar la prueba, que en Internet es muy importante resguardar la prueba, los links y toda la información que uno pueda recaudar porque es imprescindible seguir la ruta de la conectividad de IP, con la IP uno va a poder determinar qué ISP, qué proveedor de internet le dio el servicio a la persona que está cometiendo el delito, por lo menos trazar una ruta. Por eso lo ayudamos a dar los tips y el procedimiento de cómo resguardar esa prueba y en dónde hacer la denuncia. Y en un llamado telefónico, que es muy normal, que llamen y se hagan pasar por otra persona o pidiendo algún monto a cambio, Bueno, algún familiar detenido, que ha pasado. hubo muchos casos de secuestros virtuales, algunos los hacen desde cárceles, otros los hacen con tarjetas prepagas. Ahí ya quien está en deuda, por ahí son las autoridades que no hacen el control necesario de a quién le remiten las tarjetas prepagas o la ruta de conectividad, más que nada, ¿no? Sí, es bastante difícil, pero siempre hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Sí, sí, es un derecho de la víctima hacer la denuncia, no pueden negar tomar una denuncia bajo ningún concepto, porque son hechos que tienen que esclarecerse. Más allá de que la tasa de denuncias es muy baja, también la tasa de esclarecimientos de este tipo de delitos es muy baja. Claro. Las últimas preguntas que le voy a hacer, ¿qué quiere decir Internet profunda? Bueno, La denominada Internet profunda. bueno, Internet profunda se creó, es una red de redes eh, con el objetivo de una lucha por la libertad de los pueblos. Generalmente el principio es la reserva de libertad en dictaduras, en autoritarismos donde Internet está prohibida y perseguida o hay cortes sistemáticos, o donde la libertad de expresión está muy restringida o prohibida. Sin ir más lejos, Cuba. Tenemos casos de Cuba, tenemos casos de China, países de África, bueno, Corea del Norte, en la primavera árabe. Si bien la primavera árabe se utilizó las redes sociales superficiales, pues no vieron venir este fenómeno de la revolución informática, pero bueno, los países que son enemigos de la libertad eh, atacan todo lo que es superficial y quienes luchan por la libertad tienen que ir directamente a la Internet profunda, que es eh, una red de redes donde va cambiando prácticamente, para explicarlo de una forma, la dirección IP de conectividad cada 5 segundos y prácticamente es irrastreable desde dónde están comunicando entre unos y otros. Pero también se utiliza para cometer delitos, para vender información sustraída de hackeos, se utiliza para el bien y para el mal. O sea, utilizan ese anonimato tan importante para potenciar la libertad en dictaduras, pero también lo utilizan para escabullirse los delincuentes y las bandas criminales. Qué pena, ¿no? Realmente. ¿Todos los usuarios de Internet estamos siendo vigilados? No, yo no creo que Yo haya. busco que quiero un auto y al toque recibo propaganda del auto. Bueno, hay muchos software
cookies de inteligencia social que Ujú. uno mismo los autoriza. ¿Qué serían? Eh, Cuando uno ingresa a una página, en muchos casos le preguntan si autoriza a descargar cierto archivo, y son archivos publicitarios que quedan en el caché de la computadora, que uno los puede borrar, o puede decirles que no. Pero si le dice que no, quizás esa página no lo deje navegar. O sea, Ah, perfecto, no nos deja ver lo que tiene la página, sería, exactamente, ¿no? exactamente. Entonces mucha gente quiere entrar y ver una noticia, ver un auto o un producto y tiene que indefectiblemente aceptar, y lo que está haciendo es bajando en, estas cookies. En muchos países es obligatorio poner la leyenda que está bajando este programa, que son cookies que quedan en el caché de la computadora. En otros países no, y bueno, se puede borrar después, ¿no? Porque si no quedan y leen prácticamente lo que uno, las páginas a donde uno está navegando, y después le envían información, publicidades, etcétera. Estamos hablando con Diego Migliorisi. Me gustaría conocer dónde se lo puede consultar para la gente que nos está escuchando. Bueno, nuestro sitio es cibercrimen.org.ar. Allí publicamos las últimas informaciones en materia de tendencias de cibercrimen, herramienta de prevención, y están los datos para poder coordinar charlas de capacitación. Nosotros todas las actividades las hacemos ad honorem, así que viajamos por diferentes provincias y ciudades brindando estas charlas. Déjeme decir que esta asociación, la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, no acepta ni recibe subsidios ni donaciones de entidades privadas y o públicas, que es una institución independiente sin fines de lucro y sin fines políticos. Lo tendríamos que haber dicho al principio, ¿no? De la charla. Pero Así es. además está llevando el legado de Manuel Belgrano, ¿es así? Exactamente, este es otro proyecto de otra asociación que se llama 1770, que se dedica a la difusión del legado de Manuel Belgrano en toda su obra, desde su pensamiento económico, social, político, diplomático. Y en uno de los últimos libros que escribí se llama Iluminando Nuestra Patria, que también tiene descarga gratuita, y es un resumen del legado que sin duda nosotros lo que hacemos es transcribir y analizar la profundidad y la vigencia que tiene el legado Belgrano en la actualidad, y lo importante que es llevarlo a la práctica. ¿Se vería otro futuro de nuestra Argentina si lo tuviéramos más presente? Sin ninguna duda, resuelve los problemas de la Argentina inmediatamente, porque Belgrano en aquel momento él planteaba eh, como pilar fundamental la educación Uh-huh. para salir del sometimiento y la esclavitud económica e intelectual. Él creó las escuelas de oficios. Él quería que una de sus frases o máximas decía: yo no quiero que los labradores vivan de la ignorancia, sino quiero que vayan a las escuelas de oficios que vamos a crear para que tengan una salida laboral independiente. Y con respecto al campo, él creía que el campo es fundamental y estratégico para el crecimiento del país, y decía: bueno, no exportemos cuero crudo para importar zapatos. Necesitamos que en cada campo haya una industria para potenciar las economías regionales. Bueno, una vigencia absoluta y sorprendente en todo sentido.